con amenazas, doctor. Sí, bueno, ya antes, cuando yo era fiscal, había muchas amenazas y no se concretaban, uno se protegía, se cuidaba, pero ahora se ha pasado de las amenazas allá los hechos, que ya son una realidad estas amenazas. Yo estuve en el velatorio de mi buen amigo fallecido, el ex fiscal Edgar Escobar, fui su jefe, fue mi subalterno y bueno, nos llevamos siempre muy bien, un hombre muy un caballero, una persona muy amable y bueno, le tocó morir y en el día que estuve en su velatorio, escuché a algunos fiscales y algunos jueces que estaban ahí, que algunos estaban meditando en pensar en renunciar, porque dice que no sienten garantías, no los protege la policía, los pueden matar en cualquier rato, las familias de ellos están supremamente preocupadas por esta situación. Yo también fui fiscal y yo sí en ese tiempo como fiscal provincial tenía protección policial permanente porque también fui víctima de muchas amenazas. Entonces la vida del fiscal es una vida muy riesgosa porque el fiscal, para que comprenda la ciudadanía, es el que acusa, va a las audiencias y da la cara, presenta las pruebas, los testigos y pide las sanciones a las personas que han cometido delitos. Y lógicamente eso no les gusta a los delincuentes que los estén acusando y que por la insistencia y acusación de un fiscal ante un juez se le imponga condena. Por eso son estas amenazas, estos asesinatos a fiscales, a jueces, porque es un mensaje del crimen organizado diciendo que aquí nosotros mandamos, no respetamos que seas juez, fiscal, te matamos. Y lo más preocupante es que si esto no se corta de plano, el que va a tomar el control en la justicia, en la fiscalía, va a ser la delincuencia organizada y no el Estado. Los delincuentes mandarán a un fiscal a decirle, sabes qué, haz esto, no me acuses, no hágalo acá o acusa a tal persona, si no te matamos. Entonces el fiscal, si ve que no tiene garantías, va a tener que acceder a estas presiones, amenazas, porque sabe que de amenaza van a pasar a la realidad. Lo mismo con los jueces. Entonces el Estado debe preocuparse, el gobierno, la fiscal general, los del Consejo de la Judicatura, todos deben unirse en impedir que se cometan estas actuaciones y que el AMPA entre a mandar ya en la Administración de Justicia. Ya no va a mandar el fiscal general, va a mandar es el AMPA. El AMPA va a decirle a un fiscal qué tiene que hacer y el fiscal, para precautelar su vida o la de su familia, terminará haciendo lo que digan los delincuentes y eso es terrible, es una inseguridad jurídica, se nos va a ir de las manos la justicia en este país y es porque se han cometido varios errores a lo largo de estos años que ahora estamos viendo las consecuencias. Después hablamos de estos errores. Doctor, ¿qué pasa con estas personas que amenazan? ¿Deben tener algún poder económico, obviamente para estar bien planificados, pagar a sicarios, pagar a gente de su propia banda que cumpla su objetivo? Básicamente son personas o bandas que tienen mucho poder económico, me refiero a narcotraficantes. Claro, ahí hay una gama de delitos. Ahora narcotráfico, lavado de activos, tenemos las personas que están ahora con las vacunas del crimen organizado, que ellos quieren imponer su ley. Ellos mandan ya en las cárceles no mandan las autoridades, mandan los delincuentes, los que son los capos de la droga, los capos del crimen organizado, de los grupos de sicariatos, etcétera, mandan ellos. El Estado ahí es una figura decorativa y parece que lo mismo quieren hacer tanto en la fiscalía como en la función judicial y eso sería ya más terrible, que en vez de que mande el Estado, que sean los funcionarios que actúen de manera correcta, honesta, con objetividad, condenando a quien corresponde y absolviendo a quien corresponda, ahora no, va a mandar el crimen organizado. Le dirán al fiscal, mira, haz esto o ya sabes lo que te va a pasar. Y lógicamente muchos fiscales preferirán renunciar, otros harán lo que digan el AMPA, porque los fiscales, me da pena decirlo, estimado periodista, no tienen garantías, jueces y fiscales no tienen garantías, no hay cómo ponerles policías a cada fiscal, a cada juez, a su familia, es imposible. Es más, le pongo cosas tan sencillas como esta. Si un fiscal va y saca un permiso de vidrios polarizados, no le dan. Tiene que estar expuesto en su carro a que sepa todo el mundo que él va en ese carro. Cuando esos carros deberían tener una protección de no tener, de tener vidrios polarizados o cambio de placas permanentes para que no lo ubiquen. Los fiscales no pueden andar armados, ya que no les ponen un policía, ni siquiera pueden cargar un arma para defenderse, aunque a veces estos criminales están muy fuertemente armados o actúan a la sorpresa, pero por lo menos saber que uno tiene un arma, cómo defenderse. El fiscal no tiene armas, no tiene seguridad, no puede andar en un carro con vidrios polarizados. En fin, o sea, es un ciudadano común y corriente
que si no han matado más fiscales es porque no ha querido el AMPA. Y yo estoy seguro que si no se toman las medidas necesarias de precaución, van a ocurrir más asesinatos, lamentablemente. En las afueras de la fiscalía, de los centros judiciales, debe haber cámaras por todos lados, al interior y al exterior, para ver los movimientos. Debe haber seguridad policial al interior y exterior, para que cuando llegue el fiscal en su carro, caminando, sepa que no lo van a matar al pie de su trabajo. Lo que pasó con Éder Escobar, lo mataron al pie del edificio de la fiscalía y al frente de una iglesia. O sea, no les importó nada a estos criminales. Y jóvenes, da pena, jóvenes, a un adolescente de 16 años fue el que dio los disparos a Edgar Escobar. Entonces, estamos muy mal, estamos pésimos, esto se nos está saliendo de las manos. Ya aquí en la zona 8, más de 1000 crímenes, y en esa estadística están también miembros de la función judicial. Es muy lamentable lo que está pasando en Guayaquil y en el país, y esto seguirá siendo peor si no se toman ya correctivos urgentes, acciones inmediatas. Tienen que tomarse acciones radicales en muchos casos, y que estos delitos y crímenes no pueden quedar en la impunidad y deben investigarse. Ahora resulta que esto se ha recrudecido, y empezó porque empezaron a matar personas y decían, tiene antecedentes delictivos, es ajuste de cuenta, y ahí acababa la investigación. Eso fue el peor error. Así maten al más grande de los delincuentes, sicario, lo que sea, se debe investigar y sancionar esa muerte. Pero aquí dejar pasar, diciendo siempre la policía en una posición cómoda. No, él tuvo 3 detenciones anteriores, está bien que lo maten, no hay problema, y no investigaban nada más. Es ajuste de cuentas, todo era ajuste de cuentas, y por eso esto se aumentó. Y ahora que están llegando a jueces, a fiscales y a otro tipo de personas que no tienen antecedentes delictivos, se nos salió de las manos. Por eso hay que tomar acciones urgentes para que esto no siga aumentando en el país. Y esto fue lo que pasó también, una verdadera carnicería al interior de la penitenciaría, cuando por más PPL que sean, criminales, violadores, se mataban entre ellos. Igual no hay investigación de lo que sabemos, una investigación profunda, seria. Doctor, en estos errores, en estos vacíos que usted ha dicho que se han venido cometiendo de hace mucho tiempo atrás, ahí también hay una gran responsabilidad de parte de la Asamblea Nacional, de parte del Ejecutivo. Ahora nos están proponiendo una consulta popular para ver si estamos de acuerdo en que la policía, conjuntamente con las Fuerzas Armadas, proteja al ciudadano, algo que obviamente parece obvio decir que sí. Pero esos vacíos, esa gran responsabilidad que tienen el Ejecutivo, los asambleístas, nos hacen ver que estamos prácticamente desamparados. Incluso, mire usted lo que está pasando con policías activos que son delincuentes. Ayer nomás veíamos de que policías que querían ingresar 500 balas en la Tacunga, en la cárcel de la Tacunga. Ladrones, policías activos. O sea, la gente que debe cuidarnos también está en contra nuestra. ¿Cómo hacemos entonces para llamar la atención y hacer un remesón tanto a la parte judicial, a la parte legislativa y ejecutiva, no solamente con una consulta? Sí, bueno, en efecto, coincido con usted, debe haber un remesón en las instituciones. La policía no nos da garantías. Vea, esta abogada María Belén desapareció y aparentemente la han matado dentro de un cuartel policial. Los policías, en vez de protegerla, no hicieron nada, ocultaron, se callaron. Un policía impunemente anda libre por ahí. Policías que agreden a mujeres, hay videos en redes sociales, involucrados en asaltos. Es decir, la misma institución encargada por atacar, por perseguir a los delincuentes, detenerlos, investigarlos, está metida en muchos actos de corrupción y con personal que deja mucho que desear, como todos esos cadetes de la abogada María Belén. Esos cadetes no pueden ser policías. Si ya antes de ser policías están ocultando delitos, tapando delitos, ¿qué clase de policías podemos esperar en el futuro? Entonces debe haber una verdadera depuración en estas instituciones para que queden los mejores elementos, tanto también en función judicial, que ha habido ciertos operadores que han actuado incorrectamente, deben ser depurados, y ahí están las consecuencias. Dan medidas sustitutivas a quien no deben dar. ¿Cómo se llama? Los fiscales también, que quizás a veces no actúan correctamente. Entonces, esto es un círculo que a todos nos afecta. O sea, un primer momento dice, no importa, es un problema de ellos. No es solamente un problema de ellos, es un problema de toda la sociedad, porque todos estamos asustados. Ya nadie quiere salir a las calles, los padres estamos preocupados de lo que le pase a nuestros hijos cuando salen a la calle, ya uno no quiere comer en la vía pública, eso afecta a los negocios. Da terror estar uno sentado en una vía pública comiendo
tomándose un café, algo, porque los pueden matar ahí. Y a veces han matado a personas por equivocación, que no era la persona que iban a matar, sino que se equivocaron. Entonces vivimos en constante zozobra los ecuatorianos. La delincuencia nos tiene arrinconados a los ciudadanos. Los delincuentes son menos, los ciudadanos honestos somos muchísimos más, pero sin embargo ese grupo minoritario nos tiene a nosotros arrinconados, enrejados en nuestras casas, presos en nuestras casas por el temor de que nos asalten, que nos maten. Realmente esto hay que tomar medidas urgentes, deben unirse todas las autoridades, fiscales, policías, jueces, gobierno, todas las entidades de control. Los militares deben estar en las calles, no pueden estar los militares metidos en los cuarteles. Es una situación extrema la que vive el país y no podemos tener gastando el presupuesto del Estado en tener militares ahí encerrados en los cuarteles que solamente salgan cuando hay un estado de excepción. Y cuando sale son pocos, no nos engañemos, no es un ataque al gobierno, yo no soy político, pero este estado de emergencia que hay en Guayaquil, vea cómo siguen aumentando los delitos, no sirve de nada, son pocos los militares que andan por las calles, yo no he visto, sinceramente. La gente quiere ver más presencia militar en las calles con los policías, porque para eso deben estar, para ayudarnos a los ciudadanos a poder transitar libremente, ir en nuestros carros tranquilos con nuestra familia. Entonces, en esa pregunta yo votaré sí, ojalá que la Corte Constitucional no ponga, porque ya ha habido fallos, no, que las Fuerzas Armadas no deben estar en el control interno, tienen sus propias funciones, ellos son para defender al país de una agresión externa y no está para la seguridad interna, que no están preparados. Que se vayan al diablo los de la Corte Constitucional, con todo respeto. Aquí deben aprobar esa pregunta y yo estoy seguro que el 99% de los ecuatorianos va a poner que los militares también estén en el control de la delincuencia. Creo que todos queremos eso, ver más presencia policial y militar. Pero también aclaro, eso es atacar las consecuencias del delito, no las causas del delito. Eso también es un grave error. Creemos de que atacando las consecuencias con más policías, más militares, vamos a resolver el problema. No, la delincuencia tiene otras causas. Entonces, esto hay que investigar también. Esto de los crímenes, la policía debe poner 10 veces más los agentes investigadores en estos crímenes, multiplicar, poner más fiscales dedicados a la investigación de todos estos crímenes atroces que han ocurrido y dar con sus autores en las cárceles. Hasta ahora no hay culpables de las matanzas de los presos. No, como eran presos, no importa que se maten entre ellos. No se puede tener ese tipo de pensamiento. Eso es lo que ha provocado lo que estamos viviendo actualmente, ese desinterés, esa apatía, que no importa que maten a otros porque son delincuentes. No, señor, eso es el comienzo de lo que se está generando ahora en la sociedad, donde ya nadie está seguro, ni en su casa, peor en las calles, ni en ciudadelas privadas, porque hasta en la ciudadela privada del presidente de la República se cometió un grave delito. O sea, ya no hay lugar seguro en este país y eso es lamentable. No, Gagliardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Julio Orellana le saluda. Es difícil hablar de un lugar seguro en nuestro país, ¿no? En todos lados existe la inseguridad a plena luz del día, también se han cometido actos y tampoco se puede estar uno lustrando los zapatos, como pasó el caso de su colega que fue asesinado hace poco. Entonces, no hay garantías. Usted hablaba de protección para jueces y fiscales. ¿Qué otras soluciones se pueden dar para que exista la debida protección a ellos, que son los que imparten justicia, doctor? Bueno, yo creo que en este momento muchos jueces y fiscales están súper temerosos. Como lo dije, estuve en el velatorio del fiscal Edgar Escobar. Algunos me dijeron que están pensando seriamente en renunciar porque no hay garantías. Uno queda bien muerto ahí, su familia desamparada y no tiene un respaldo del Estado. Ni siquiera las mismas entidades los respaldan. ¿Qué se puede esperar del Estado? Entonces, primero debe ver más audiencias telemáticas en estos casos muy delicados. Yo estuve haciendo unos cursos en Colombia cuando era fiscal. Ahí, por ejemplo, habían unidades donde estaban los jueces, los fiscales y los policías juntos, con un control especial de quién ingresaba, y ahí se hacían las audiencias para evitar esta exposición de los jueces y fiscales en las audiencias. También debe ser el fiscal que está con graves problemas, con casos muy graves, tiene que estar custodiado permanentemente, que se aumenten el número de policías. También en Colombia había algo muy interesante. La fiscalía tenía su propio cuerpo policial. En los Estados Unidos hay el servicio secreto, que son los agentes que custodian a las autoridades. No puede estar uno a cada rato pidiendo a la policía que le ponga un resguardo. Y cuando uno le pone un resguardo, que yo lo viví, se demoran días que un examen de peligrosidad, de seguridad, y se demora, y el trámite, el papeleo, uno lo matan. Entonces, la fiscalía, la función judicial en un futuro
debe tener como en Estados Unidos su servicio secreto o como Colombia, para que ahí se les den las garantías del caso, la seguridad. También un fiscal, yo lo viví en carne propia, tiene que cuidarse muchísimo. Yo en ese tiempo no salía a lugares abiertos, evitaba ir a restaurantes en lugares que sean peligrosos o lugares que están de acceso a la calle. Siempre tenía que ir a centros comerciales donde hayan policía, cambiar rutas del carro, en fin, muchas cosas que ya la vida de uno cambia. Mis hijos se molestaban conmigo porque yo también les imponía medidas de seguridad. Entonces también debe saber el fiscal y el juez que no puede andar caminando mente como cualquier ciudadano porque se está exponiendo. También uno debe cuidarse. Entonces son medidas que uno debe tomar: la seguridad, las cámaras, videoconferencias, poder estar armado, cambiar rutinas, tener cursos de seguridad. Yo daba cursos de seguridad a los fiscales en ese tiempo a cada rato para no ir por el mismo camino, cambiar las rutas, los horarios. Debe haber control, más flexibilidad. Los jueces y fiscales tienen que ir a marcar. Ayer estaba en una audiencia. Mire, estaba en una audiencia en Milagro y la fiscal tenía que ir a marcar porque era la 1 de la tarde y regresar inmediatamente a la audiencia. Mire, en eso de coger de la función judicial, ir a marcar a la fiscalía para marcar y regresar, la mataba. Imagínense. Hasta ese tipo de cosas debe eliminarse en la fiscalía, en función judicial, que los fiscales no estén así marcando como obreros cuando están en audiencias, cuando están en turnos y otro tipo de situaciones, porque se exponen a que los maten. Entonces debemos entender que ahora la profesión de fiscal y de juez, una de las más peligrosas del Ecuador en este momento, es tener prácticamente la vida pendiente de un hilo, que lo pueden matar, asesinar en cualquier momento, y aquí no pasa nada. Y se debe dar una respuesta contundente a los responsables de estos delitos, que no queden en la impunidad, poner las penas máximas, darles duro, con todo el rigor y peso de la ley, lógicamente respetando un debido proceso, pero se debe dar mano dura, y la policía tiene la obligación de dar respuestas a la ciudadanía, encontrando a los responsables. En el caso del fiscal Escobar, ¿quiénes son los autores intelectuales? ¿Quiénes lo mandaron a matar? ¿Quiénes pagaron por esa muerte? ¿Por qué motivo, razón o circunstancia? ¿Qué banda de crimen organizado está atrás del tema? Todo eso tiene que descubrir la policía y dar con esos autores intelectuales, y que les caiga todo el peso y rigor de la ley sin ningún tipo de contemplaciones. No hay que tener contemplaciones, cero tolerancia a este tipo de acciones, no solo porque sea un fiscal. A cualquier persona que sea asesinada no pueden quedar en impunidad los delitos de las personas, no se pueden quedar en impunidad. Es un mal mensaje para la ciudadanía y para todos los delincuentes también. Doctor Antonio Gagliardo, gracias por su sinceridad y sobre todo por sintonizar con el sentimiento del ciudadano, ¿no?, que también aspira y espera que estas cosas cambien. Y como usted dice, hay que darle duro a esta delincuencia. Los buenos somos más. Muchas gracias por haber atendido esta entrevista, doctor. Muy agradecido. Yo soy el agradecido de ser invitado a este prestigioso programa radial. Ok, muy gentil. Gracias, doctor Antonio Gagliardo Loor, ex fiscal de la provincia del Guayas. A ustedes, amigos, los invitamos para que continúen en la señal 830 a través de...